Nos encontramos aquí con el pastor Danilo Ortiz. Él es el pastor de la iglesia Filadelfia de aquí en nuestro municipio. Con él pues vamos a estar hablando respecto a una actividad o una fiesta más que todo que se viene para este último día de este mes de octubre, que para muchos ya es conocido como la fiesta de Halloween. Díganos, pastor, ¿cuál es el origen? ¿De dónde proviene una fiesta como esta que para muchos se celebra y otros pues desconocen realmente lo que se conmemora en esta fecha? Hola, buenas a todos, el auditorio de Canal 4 Níspero TV y Canal 95 en Multicable, ¿verdad? Halloween se remonta al año 3000 antes de Cristo. Es una práctica que empezó a realizar los celtas. Estos celtas pues empezaron a realizar esta fiesta. Es una fiesta sumamente oscura que tiene trasfondo sobre todo satánico. Hubo un tiempo que esta fiesta quiso cambiarse por el Día de los Muertos y le llamaban esa fiesta All Halloween Mass, que significa la masa de todos los santos de las personas santas, o sea, el Día de los Muertos prácticamente. Pero esta fiesta nada menos que se trata directamente de una noche que se conoce en la actualidad como la noche de brujas. Ahora, ¿conoce usted o ha escuchado de algunas prácticas que se hacen precisamente en una fiesta como estas? Sí, precisamente conozco algunas y es que los celtas, las celebraciones que hacían, las prácticas que hacían eran prácticamente, sobre todo los sacerdotes, los druidas, ¿verdad? Eran sus sacerdotes, así se les llamaba, se les conocía como el nombre de los druidas a los sacerdotes de los celtas, y ellos para el día de Halloween o para el día 31 de octubre, ellos sacrificaban animales y los metían al fuego y también sacrificaban humanos. Otra de las prácticas que tenían también los druidas, que después estando en medio de esa fiesta, se iban de casa en casa y le decían a la gente truco o dulce o truco. O sea que se supone que ellos pedían, pero prácticamente lo que pedían era nada más, sobre todo, lo que hacían ellos era poner a la gente en las casas, en los hogares, a que hicieran comidas extrañas. O sea, cuando me refiero a comidas extrañas, probablemente se refería a un tipo de comida que creo que no la comeríamos ninguno de nosotros y que tiene que ver también con lo muerto. Entonces, el asunto es que cuando las familias se oponían a esta práctica, entonces ellos andaban una calabaza con una antorcha adentro encendida, que por cierto a esa antorcha, a esa luz ahí adentro le llamaban Jack, y este era un espíritu para ellos. Entonces escupían en la calabaza y entonces venía Jack y maldecía, o sea, este espíritu traía maldición sobre ese hogar. Ahora, ¿tendrá algún impacto en la sociedad una fiesta como estas? Debido a que a veces algunas personas lo celebran de una manera ingenua, o otras personas pues lo hacen ya de una forma que ya tienen el conocimiento pleno de todo esto. Bueno, Estados Unidos es uno de los países que más celebra esta fiesta. Gracias a Dios nuestros países latinos casi no se ve, aunque Puerto Rico sí lo celebra, o sea, una celebración abierta. Algunos países de Sudamérica también lo celebran. Honduras casi no está muy empapado en esto, pero sí, gran parte de las ciudades más importantes de Honduras celebran esta práctica. Incluso me he dado cuenta que en algunos pueblos está llegando esta práctica e incluso en nuestro mismo pueblo hemos escuchado que han habido jóvenes que se han visto incluidos en estas prácticas, ¿verdad? Sobre todo los muchachos que estudian, que de alguna manera inocentemente ellos hacen esta práctica. Y creo que hay mucha gente, sobre todo jóvenes y niños, porque Satanás va a buscar de cómo la juventud o sobre todo los niños tengan una iniciación en el satanismo, y creo que es una práctica que mucha gente lo ha hecho directamente y otro lo ha hecho en ignorante. No digo que un niño va a andar pensando en su cabeza mientras pide dulce o truco dulce, mientras llega a una casa y toca la puerta y pide dulce disfrazado de alguna
de muerte o de lo que sea, no creo que ande en mente que va a ser algo malo, ¿verdad, banda? Pero todo eso tiene un trasfondo y es muy peligroso para los niños y aún para los jóvenes. Ahora, ¿hay algunas otras cosas que se practican que cree usted que tiene relación con esto del asunto de la fiesta de las brujas, como lo es la famosa tabla de la Ouija o el horóscopo? ¿Cree que tiene alguna relación con todo esto? Sí, es que todo tiene trasfondo espiritismo. El espiritismo Dios se lo prohíbe al pueblo de Israel en el capítulo 18, si no me equivoco, verso 11 de Deuteronomio. El Señor le dice al pueblo que no haya encantador en medio de ellos, que no hayan adivinos, que no hayan espiritistas, que no hayan brujos, que no haya quien practique la adivinación, que no haya también quien invoque a los muertos. Entonces todas estas prácticas tienen que ver con el espiritismo, o sea, de invocación a muertos. Si usted nota algo, el 31 es el día del Halloween, es el día de las brujas que todo el mundo conoce, pero el día siguiente es el día de los muertos. Entonces son dos fiestas pegadas que casi como que es la misma, porque lo que pasó fue un intercambio. Los cristianos después de la Reforma, cuando vieron que esta fiesta era muy celebrada en Europa, ellos trataron de quitar esta fiesta y prácticamente se supone que iban a sustituirla con una fiesta cristiana. O sea, la fiesta cristiana se supone que tiene trasfondo religioso el Día de los Muertos, o sea, de los santos muertos, de los que han muerto en Cristo. Entonces, ellos pasaron esta fiesta porque la fiesta era el 3 de mayo, entonces la pasaron para el 1 de noviembre para tratar de sustituir esta fiesta del Halloween, pero no lo pudieron lograr porque era masivamente que se celebraba, y ahora más bien han hecho una sola fiesta. Entonces lo que miramos ahí es más bien una mezcla de espiritismo, brujería, santería, o sea, el Halloween prácticamente tiene un trasfondo oscuro. Ahora, ¿qué debe de hacer todo el pueblo onispereño que nos está viendo y escuchando ante una fiesta como estas, que si bien es cierto en nuestro pueblo no es muy mencionada, pero siempre debemos tomar las medidas necesarias? Sí, creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado porque Satanás no respeta a nadie, y cuando a Satanás se le da una puertita abierta ahí, él se mete. Recuerdo hace unos días salía un juego que parecía inofensivo, perdón, que se llamaba Charlie Charlie. Y es que los jóvenes lo estaban practicando con un lápiz, hacían a 4 esquinas como 4 ángulos, y ponían un lápiz y en una parte decía sí, en el otro no, en el otro sí, en el otro no. Y entonces le preguntaban a Charlie algo, entonces venía Charlie y se encargaba de mover el lápiz. Y eso se vio en algunos colegios, que se movía el lápiz incluso. En algunos países de Sudamérica, incluso aquí en nuestro país, hubieron personas que terminaron poseídos de demonios por esta práctica, porque literalmente se movía el lápiz y decía sí o no. Entonces este Charlie, se cuenta que Charlie es un niño mexicano que murió hace un tiempo atrás, y que ahora se supone que le aparece a los niños y le aparece a los adolescentes. El punto es que cualquier práctica que no tenga respaldo bíblico, nosotros lo que menos podemos hacer es apartarnos, hacernos a un lado, y es mejor no vernos incluidos en cosas que de repente después nos pueden afectar nuestra vida espiritual, porque aunque no seamos cristianos, pero tenemos una vida espiritual nosotros, o sea, tenemos un espíritu, que eso las fuerzas demoníacas lo buscan para contaminarlo, y que nosotros seamos servidores directamente de Satanás. Finalizando, ¿qué dice la Biblia respecto a este tipo de fiestas paganas? La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces lo que nosotros debemos de hacer, si yo soy un cristiano, lo que tengo que hacer es reprender las tinieblas. Si usted no sabía, la mayor concentración demoníaca que tiene el mundo es la fecha del Halloween. Porque incluso en algunas partes, tal vez en nuestro país no sucede, pero en otras partes donde se mueve mucho la brujería, por ejemplo, hay un estado en Estados Unidos que se mueve mucho la brujería, hay muchos brujos, es en California. Y se reúnen los brujos para hacer encantos, para hacer conjuros, enviar conjuros en contra de las iglesias, en contra de los pastores, en contra de los siervos de Dios, para que estos se desanimen, mandan conjuros a las iglesias para que las iglesias se desbaraten, y nosotros ignoramos todo esto. Y si usted no es cristiano, entonces tal vez usted no tiene el poder de Cristo para reprender esto, pero sí, yo creo que lo que menos puede hacer es apartarse. Hay un caso, para cerrar, en la Biblia también de un rey muy conocido que desobedeció a Dios, llamado Saúl. Saúl, ya para terminar su reinado, él cometió un gran error y eso lo llevó a la muerte.
y es que Saúl en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, él consultó a una bruja. En el versículo 3 en adelante habla de que dice que él consultó a una bruja, la que se llama la bruja de Endor, y visitó a esta bruja para hacer venir otra vez a Samuel a la vida, porque Samuel ya había muerto. Samuel era un profeta, para los que no conocen la Biblia. Samuel era un profeta que vivía en el tiempo de Saúl y parte de la vida de David. Entonces Samuel muere, entonces Dios deja de hablarle a Saúl porque Saúl había desobedecido la voz de Dios, y Saúl comete un error de consultar a una bruja y le dice a la bruja que le haga volver a Samuel de donde él está. Entonces la brujería, la brujería no la podemos ignorar. Satanás tiene poder, un poder limitado, y esta mujer hizo volver a Samuel de entre los muertos. Entonces Samuel le dijo a Saúl: por todo lo que has hecho, Saúl le dijo, mañana morirás tú y tus hijos. Al día siguiente, en una batalla que tuvo Saúl con sus hijos y con todo el ejército de Israel en contra de los filisteos, todos ellos murieron, incluyendo a Saúl. Entonces podemos ver, hermanos, amigos que me está viendo, toda persona que se incluye en brujería, en espiritismo y en todas estas prácticas, corre el peligro de morir, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Esas fueron palabras del pastor Danilo Ortiz, quien es pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de aquí en nuestro municipio, hablando para Noticias en Níspero TV.